esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Un saludo para usted. Que sea Dios bendiciendo su vida y la vida de su familia. Bienvenido, bienvenida a este espacio, un mensaje con propósito, que por gracia de Dios, todos los viernes a las 7 de la noche es transmitido por Facebook y YouTube. En esta ocasión quiero compartirles algo de lo que el apóstol Pablo le habla a su condiscípulo Timoteo. Así es que por favor, vaya a la segunda carta de Timoteo, al capítulo 3. Vaya por favor. Mientras usted está buscando, le cuento que el apóstol Pablo, inquieto por lo que estaba pasando con la iglesia y en el entorno, le escribe a su discípulo y le dice que debe prepararse. Y este mensaje es para nosotros, que estemos apercibidos de lo que está suscitándose, apercibidos de lo que está pasando hoy en día en la humanidad y aún en la iglesia. ¿Ya lo tiene? Dice el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Como siempre lo hago, demos gracias a Papá Dios por la porción de la palabra. Señor, yo te doy gracias, amado mío, por esta bendita palabra que tú nos das. Que seas tú hablando en nuestras vidas, Señor Dios, y que tu palabra nos edifique y nos instruya para que podamos continuar en esta hermosa carrera que nos has dado de vivir en esta tierra conforme a tu voluntad y propósito. Muchas gracias, Señor Dios. Aleluya. Miren, hablando de esto, lo que dice el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son los postreros días? Los postreros días son desde la resurrección del Señor Jesucristo hasta su advenimiento, hasta que Él regrese. Esos son los postreros días. Y lo que hemos leído en el Evangelio, lo que leemos en las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Juan, del apóstol Pedro, vemos que estamos nosotros viviendo esos tiempos. Estos tiempos, como dice la Escritura, son muy peligrosos porque se han levantado cualquier diversidad de situaciones emocionales en las personas que están generando un distanciamiento, se están apartando muchos, aún, como dice el Señor Jesucristo, aún los elegidos, aún los escogidos por el Señor, están apartándose. Y empieza a enumerar ciertas características de algunos, como por ejemplo, dice que habrán, en versículo 2, habrán amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Cuántas personas, aún seguidores del Evangelio, están con estas características? Y el apóstol Pablo le escribe a su discípulo y le dice que vendrán tiempos peligrosos. Mire, amada iglesia, a usted, amigo o amiga que está recibiendo este mensaje, estos tiempos son muy peligrosos porque los sentimientos están aflorando de una manera equivocada. Ya no hay perdón, ya no hay reconciliación, cada quien busca lo suyo. Y lo más curioso es que el apóstol Pablo, la escritura que está puesta desde hace más de 2000 años, nos está avisando que lo que estamos viviendo es de peligro. Como por ejemplo, donde dice desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Luego dice sin afecto natural. ¿Y qué es el afecto natural? ¿Qué es no tener afecto natural? Aquellos desórdenes sexuales, aquellas cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores ¿de qué? De lo bueno. ¿Cuántas personas
se cumple lo que dice la escritura en el libro de Isaías: a lo malo le están diciendo bueno y a lo bueno le están diciendo malo. Y aquí el apóstol Pablo está recordándonos a nosotros, la escritura nos recuerda que hay mucha gente que le está diciendo a las cosas buenas: ay, eso tan aburrido. Como está escrito, aborrecen lo bueno. Hay muchos que han desertado del evangelio. Hay muchos que no quieren volver a una congregación poniendo por excusa que lo trataron mal, que le dijeron esto, que no hicieron. Ponen muchas excusas y se han inclinado a darle deleite a su carne en el mundo. Ahora bien, ¿qué ha pasado? ¿Qué está haciendo Satanás con la humanidad completa? Nos está poniendo a todos la tentación del factor económico y solamente buscar un bienestar económico. Por eso la escritura dice que habrán traidores. ¿Traidores a quién? Traidores a la palabra, a la escritura, traidores a su mismo credo, traidores a sus afectos, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y hoy en día se está viviendo eso. Pero hay que aclarar algo. La Biblia, el Evangelio, no se nos dio para que vivamos ricos, para que vivamos llenos de dinero, para que no nos pase nada malo. No, ¿cuántos creyentes desertaron precisamente por eso? Porque no aguantaron un proceso, no aguantaron una prueba. Dios tal vez está probando a su iglesia y está midiendo quiénes en verdad le siguen por amor o quiénes lo están siguiendo a Él solamente por un bienestar. Usted y yo tenemos la convicción que amamos al Señor, pero cuando venga la prueba, no reniegue. Cuando venga la prueba, no desista. Cuando venga la tentación, por el contrario, porque la Biblia no está dada, el Evangelio no está dado para que nosotros tengamos riqueza, para que tengamos nosotros casa, carro, beca, para que siempre vivamos saludables. No, la Biblia se nos ha dado, el Evangelio se nos ha dado para que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. No en vano la Escritura dice: el que robaba no robe más. Eso dice la Escritura. No en vano la Escritura dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No en vano la Escritura lo dice. ¿Por qué? Porque la Biblia está dada, el Evangelio está dado, es para que usted y yo cambiemos para bien, cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos nuestra manera de proceder, sembrando en el reino de los cielos. Recuerde, no todo es acá material, no todo acá es solamente la economía, el tener cosas. Es bueno eso y lo he enseñado varias veces. Pero ¿por qué el Señor me inquieta a volver a enseñar esto, a volver a predicar este tipo de enseñanzas? Porque la iglesia se le está olvidando la eternidad. La iglesia está muy preocupada por tener y tener y tener y acumular y acumular y acumular aquí en la tierra, cuando sabemos que somos peregrinos. Mire lo que dice el versículo 14, por favor vaya al versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de quién has aprendido. ¿De quién hemos aprendido nosotros? ¿De qué hemos aprendido? De la palabra del Señor, de la palabra de Dios, de Él hemos aprendido. Y hoy el consejo que nos da el Señor es que persiste, persiste. Por eso en la Escritura también está: el que persevere hasta el fin, ¿ese qué? Será salvo. ¿Y qué es perseverar hasta el fin? Mantenernos en la sana doctrina de la palabra de Dios. No torcerla, no acomodarla a nuestro antojo. Por el contrario, ser obedientes a la palabra. Y también nos aclara algo, el versículo 15. Y el que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Las escrituras, ¿para qué nos son dadas? Para ser salvos, para corregirnos. El que mentía, que no mienta. El que era grosero, que no vuelva a decir groserías. No aplica, digo yo, no aplica que si yo antes usaba palabrotas para charlar o palabras con doble sentido, morboso y todo, ya no aplica. Yo ya debo corregir mi manera de hablar. Yo ya debo corregir mi manera de pensar, porque soy una nueva criatura.
Yo no puedo comportarme como me comportaba antes de conocer a Jesucristo, de su evangelio. La escritura no está para poner cosas distintas a lo que está ahí. Esa es la Biblia, la palabra del Señor. Ahora, mire lo que dice el versículo 16. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por el Señor, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y a nosotros nos gusta utilizar este versículo para lanzárselo a los demás. Es que es para enseñar a los demás. No, la Biblia me enseña a mí, la Biblia me instruye a mí, la Biblia me corrige a mí antes que yo pueda enseñarle a otros. Y el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Enteramente, dice la Escritura, que seamos nosotros que en todo buenos. Para eso son las Escrituras. Así es que no se desanime si de pronto usted no tiene el dinero que quisiera tener. No se desanime por si de pronto tiene alguna enfermedad. No se desanime por si de pronto su hogar no es el hogar que usted quisiera tener. Al contrario, anímese para que siga adelante. Sigamos orando, sigamos leyendo la Biblia, sigamos doblegando nuestra carne y démosle gusto más bien al Espíritu. Eso es, porque dice la Escritura que en esos tiempos, en los tiempos postreros, van a venir esa cantidad de personajes. Ojalá que nosotros no estemos en esa lista. Ojalá que nosotros no nos estemos comportando como lo desdibuja aquí la Escritura. Hay ciertas características que asustan, como por ejemplo los traidores. ¿Cuántos han traicionado su credo? ¿Cuántos han vendido sus creencias por darle gusto al ser humano? Mienten por mentir, o mienten por apoyar a otro, a un inconverso, por ejemplo. Aplauden al inconverso, le patrocinan su pecado. Hay que tener cuidado, amada iglesia. Recuerde que usted y yo fuimos llamados, escogidos, elegidos para ir a una eternidad con el Señor Jesucristo. Así es que ánimo, ánimo. Si el Señor en esta hora nos está diciendo que en estos tiempos se están levantando ese tipo de personajes, debemos tener cuidado. Y lo más curioso, lo que más debemos tener en cuenta es lo que dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos que evitemos relacionarnos con ese tipo de personas. Evitemos, más bien que no es que usted los esquive y que no me meto con usted, no, es estar con ellos, pero con nuestro carácter definido de buen creyente, de buena creyente, con ese carácter, y en lugar de convertirnos a ellos, que ellos se conviertan a nosotros, como dice la palabra de Dios. Esa es la invitación en esta hora, para que usted y yo tengamos presente que en estos tiempos está pasando toda esta cantidad de cosas. Todos este tipo de personajes los estamos viendo en montones. Así es que no se desanime, siga adelante. Recuerde que la Escritura nos es dada para que nos ayude a pasar a una eternidad con el Señor Jesucristo. Ese es el manual. La Biblia que usted tiene, léala, estúdiela, escudriñela, como dicen las Escrituras. No solamente se conforme con leer los Salmos, los Proverbios y ya, o el Evangelio. Del Génesis al Apocalipsis hay que leer, hay que suplicarle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, entendimiento de ella, y la pongamos en práctica. ¿Listo? ¿Estamos? Bueno, yo le bendigo a usted y ruego a Papá Dios para que le siga bendiciendo de la manera que Él quiere bendecir. Así es que recuerde que nosotros estamos dados para estar prestos, atentos a todo lo que está pasando. Que ustedes y yo no estemos en esa lista de ese tipo de personajes. Preparémonos para una eternidad con Cristo. Ese es el objetivo del Evangelio, prepararnos a una eternidad con Él. Y no es tener mucho dinero, no es tener... no, es otra cosa. Espero que este mensaje cumpla su propósito, que usted y yo cambiemos nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Un abrazo, Dios le siga bendiciendo y hasta una próxima transmisión. Dios le bendiga. Que para esta